Recuerdo que estamos hablando del título Perdón divino y humano, hermanos. ¿Recuerdan la oración que el Señor levantó y le enseñó a sus discípulos y también en medio del Sermón del Monte? Y dentro de ella nosotros tomamos esta parte de Mateo, ¿cierto? 6, versículo 12, donde el Señor dice y les enseña al pueblo, a nosotros, hermano, esta petición tan especial es: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, hermano, bien, vamos a continuar. La vez pasada tratamos en Mateo capítulo 18 de los dos deudores. Tomamos el texto bíblico, tomamos esta parábola que Dios, el Señor, permitió y Dios la entregó a los hombres, recuerden. Pero hoy vamos a ahondar un poquito más en el tema porque podemos encontrar allí, hermano, todo un desarrollo de este título del perdón divino y humano, hermano. Cómo Dios quiere que se perdone, cómo Dios verdaderamente, Dios desea que obremos, con qué manera, con qué corazón, con qué actitud. Amén. Dice el versículo 35, Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan, ¿de qué? Si no perdonáis, ¿de qué? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Si no perdonan sinceramente a su hermano, genuinamente, porque Él conoce los corazones. Él sabe que hombre, si viene de parte de Dios y nos perdona, pues hombre, nosotros no podemos poner en duda que Dios nos ha perdonado. Pero muchas veces los hombres, es tanto la ofensa hacia Dios, es tanto el pecado, es tanto donde se ha caído, que hay gente que no cree, creyentes, que Dios le ha perdonado, que Dios le ha limpiado. No creen, se sienten todavía tan sucios, se sienten todavía tan mal, tan avergonzados por lo que han hecho. Recuerden el pasaje que leíamos de aquella mujer pecadora que entró a esa casa de Simón y lavó los pies del Señor, los enjugó con sus cabellos, ese perfume, y esta mujer de ahí salió perdonada, hermano, perdonada, limpia, una nueva mujer, una nueva persona, una nueva criatura. Para la gente, cuando salió de esa casa, siguió siendo pecadora para muchos, pero ante los ojos de Dios, una mujer lavada, limpiada, perdonada. Y creo que esa mujer recibió el perdón, salió de ese lugar, hermano, con todas sus cargas, con todo su pecado, toda esa esclavitud que traía, todo ese corazón tan sucio, todo ese corazón, ¿cierto? Ese corazón que tenía allí delante de Dios, pero que encontró el perdón, que se humilló, que lo hizo delante de Dios allí. Ella entendió que el que estaba allí no era un hombre, entendió que era Jesús el que había sido enviado y que había una posibilidad y había un tiempo, y ese era el tiempo para ella, hermanos. Igual estos hombres aquí en esta parábola nos narra la escritura, dice: en la época de Jesús, escuchen, no sé si usted investigó a cuánto equivalía un talento, a cuánto equivalía un denario. Yo le dejé a usted tarea, investigue, estudie un poquito más. Pero dice: en la época de Jesús un talento no era una habilidad, escuche, sino una antigua medida de peso para metales preciosos como el oro o la plata, que podía equivaler aproximadamente 34 kilogramos. Un talento, fíjese, ¿usted se imagina? Un talento, 34 en un peso, en aquel entonces 34 kilogramos de oro. ¿Qué haría usted con 34 kilogramos de oro, hermano? Si un gramo pasa más de 400,000 pesos. Debido a su peso, también funcionaba como la denominación monetaria más alta de la época. Escuche, era la moneda de la denominación más alta, así como la moneda que tenemos en nuestro país, que es de ¿cuánto? La moneda más alta, el billete más alto, 100,000 pesos. Pero en aquel entonces ese talento era la moneda de denominación monetaria más alta de la época, llegando a equivaler a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios, que eran aproximadamente
Recuerden, un denario era el pago de un jornalero diario de aproximadamente 12 horas. O sea que una persona se podía ganar al año 365 denarios. Pero mire lo que equivalía a un talento, a 6,000 denarios. Aproximadamente 20 años de trabajo, hermano. Un solo talento. Con el pago de un denario a ese jornalero, que lo que sea. Quizá había gente en ese entonces que ganaba mucho más, así como hoy es, que era el salario básico, digamos. Pero que hoy hay gente que gana 5 millones, 10 millones, 20, 50 millones. No es lo mismo que el que gana 2 millones de pesos. 10,000 talentos, entonces, que nos narra la escritura ahí en el versículo 24, dice que, lea el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Quiso hacer cuentas, los llamó, vengan para acá, vamos a hacer cuentas, ¿quiénes me deben dinero? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. O sea, había mucha gente que le debía dinero al Señor, al rey, al amo, ¿cierto? Pero entre ellos había uno, hermano, que rompía el récord. Extremadamente el récord. Y déjeme decirle, usted, cuando usted lee eso así, términos así, usted no busca, no investiga, usted pasa derecho y hasta que perdemos. Porque hay cosas allí profundas espiritualmente que podemos encontrar nosotros cuando examinamos las escrituras, cuando vamos detalladamente, cuando le ponemos como que, bueno, aquí qué quiere decir. 10,000 talentos, me da igual. 10,000 talentos, ¿sabe a cuánto equivalía en millones, hermano? 60 millones de denarios. Si un talento equivalía a 6,000 denarios, usted puede hacer la conversión allí, los matemáticos, la matemática no miente. 10,000 talentos equivalían, 10,000 por 6,000, 60 millones de denarios. Y eso lo dice la traducción lenguaje actual. Cuando comenzó a sacar cuentas, en el versículo 24, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. O sea, se acerca la traducción lenguaje actual y nos da énfasis de que el monto es muy grande lo que debía este hombre. ¿Quién sabe qué tantas deudas se había metido él? ¿Qué tantas situaciones? Una vida totalmente, hermano, así como hay hoy la gente, tenemos la gente, aún la gente del mundo que no tiene temor de Dios. Eso, hay un versículo que dice que entre más se tiene, más se gasta. Y es verdad, la gente quiere gastar más y así es el mundo. Y se gasta más. Entonces cuando la gente recibe 10, 15, 20 millones y se alinea a eso, a gastar de esa forma, cuando pierde el trabajo por alguna situación y comienza a ganar 3 millones, hermano, hay que líos de esa persona, su alma, ¿cómo padece? ¿Cómo padece? Yo he visto gente padeciendo así, hermano. ¿Por qué? Porque su vida no fue buen administrador. Y Dios nos enseña a ser buenos administradores. Y los cristianos somos buenos administradores por la palabra, por lo que hemos visto. La experiencia propia, nos hemos dado duro, hemos sido malos administradores. Entonces uno dice, no, hay que guardar, hay que hacer este ahorro, hay que ajustar aquí, hay que hacer estos cambios, hay que ser austero con esto, hay que ser justo con esto. Pero ¿por qué voy a pagar una marca que en el mundo me dice que esa marca, porque todo el mundo la tiene? Entonces, porque todo el mundo la tienen los famosos, lo tienen los protagonistas, entonces yo también tengo que tener esa marca, ese reloj, porque esa la hora precisa, ese no ni un milésima de segundo, ni para adelante ni para atrás. La máquina es la máquina que, bueno, cualquier ejemplo podemos dar, hermano. Zapatillas, ropa, lo que quiera. El creyente también entra en esa situación. Entonces yo también. El celular, iPhone, el último, sin juzgarle, ¿no? Pero esa es la forma como el mundo nos jala. Esa es la forma como dice, no, es que ese es el, no, es que, no, y es que. Dígame, piense usted todo lo que este hombre hizo para endeudarse de esta manera, hermano. Para pedirle prestado y prestado a su Señor, y pedirle prestado y prestado, y nunca le cortó el chorro. ¿Conoce usted gente así? Hoy por hoy, hermanos, en este mundo se libra en un sistema de que hay gente que el famosísimo gota a gota, o en los bancos,
Y a usted le vuelven a decir, venga, y le volvemos a prestar y le ampliamos otra vez el crédito y le ajustamos aquí y le tenemos este regalo y el dulce está allí y la tarjeta de crédito te la vamos a ampliar. Hey, mira, ahora ya no tienes 2 millones, sino que tienes 5 millones, te la vamos a ampliar. Y usted dice, gloria a Dios. Ay, estaba esperando esta bendición de Dios. Hermano, yo aún siendo cristiano fui mal administrador con tarjeta de crédito. Malo, pésimo. Compraba un almuerzo con una tarjeta de crédito. No sé cuánto lo hacen hoy. Y después cuando llegaba la cuenta, llegaba el valor, casi todo el sueldo allí, hermano. Mal administrador, hasta que me entraron en cobro coactivo, hermano. Y eso me llevó a una situación y le dije, no, Dios, no voy más con esto. Tengo que tomar decisiones en mi vida. Y tomé decisiones, hermano. Cogí la tarjeta y la corté. Y fui, me presenté y debía una cantidad, hermano, y hacer allí la cuestión de pago para poder liberarme de esa deuda. Y de ahí, hermano, créalo, jamás una tarjeta de crédito ha pasado por mi vida, hermano. Las he necesitado, me han llamado con unas buenas alternativas, pero jamás, aquí tengo testiga a mi esposa, jamás dije, me voy a meter a la única deuda, es mi casa. Y se me dio todo, el préstamo, ajustarme a lo que tenía que pagar, duro, no fue fácil, un crédito alto. Pero dije, es mi casa, es mi terreno. Y yo le digo a Dios, ayúdame a pagar, es la casa. No me quiero meter como venía la propuesta del carro, el automóvil, métete, estás en la posición de meterte. Tienes el dinero allí, te puedes nada. ¿Cuántos hermanos creyentes hoy están sufriendo? ¿Cuántas personas hoy están sufriendo porque le quitaron la casa, hermano, la hipoteca? Porque la casa está a nombre ¿de quién? Del banco. Hasta que usted no pague el último peso, su apartamento seguirá siendo del banco. Esto es una ley. Seguirá siendo del banco. Su carro está ignorado, seguirá siendo de aquel que lo tiene ignorado. Este hombre, créalo, hermano, tenía una vida que, hermano, totalmente desordenada. ¿Sabe a cuánto equivale si un talento equivalía a 20 años, póngale usted a 20 años de trabajo, 6,000? ¿Sabe a cuánto equivalía a 60 millones? ¿Cuántos hombres tenía que trabajar este hombre? Aproximadamente 165,000 años de trabajo. ¿Qué le dice a usted esto? La deuda que tenía este hombre no era cualquier deuda con su Señor, era impagable. Y si usted lo trae a nivel del espíritu, la deuda que teníamos cada uno con el Señor, hermano, nuestro pecado, totalmente impagable. No había valor, no había dinero en el mundo, no había nada que pudiera pagar la deuda del pecado hacia Dios. Así, de esta manera está mostrando Jesús en esa parábola. Si pudiéramos llevarle esto, hermano, hoy a nuestros términos, hoy a los millones de pesos, hermano, esto me revientan los ceros, hermano. 3,909 ceros más hacia atrás, hermano. Billones de billones, trillones, hermano. Este hombre estaba endeudado hasta, como hoy, mucha gente así en el mundo, y creyentes hoy también. Dicen, no, Dios me va a ayudar a pagar, y me meto aquí, y me meto allá, y me meto aquí, y después estás en una angustia que no puedes dormir, que estás entonces prestando a un lugar para cubrir y tapar el otro. Y así hay gente con una tarjeta de crédito, se tapa la otra, y aquí hago así, y aquí hago acá, y muevo aquí, y usted es experto en el ajedrez, usted ahí con las tarjetas de crédito. Yo lo he visto, personas. Dios nos llama a ser buenos administradores. A Dios, de una u otra manera, Dios nos está hablando aquí, hermano. Pero fíjese, cuando la escritura habla de 100 denarios que le debía el consiervo, en el versículo, ayúdeme usted por favor, versículo 28, pero saliendo aquel siervo que ya había sido perdonada esa deuda tan grande, porque el amo se le iba a llevar la familia, los hijos, y los iba a vender.
Y algo iba a, algo, no creo que ni el 1% iba a recuperar de todo eso, hermano. Dice, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjese, ¿ve la diferencia usted? Pero cuando leemos así el largo, nosotros no notamos mucho la. Usted cuando le lee así el largo, ¿nota la diferencia? Un talento y 100 denarios. No vemos mucha diferencia. Dice, ¿qué será eso? 100 denarios equivalía aproximadamente, mire, 3 mesecitos de trabajo. 3 meses, 2 meses y medio. Acuérdese, un denario, 30 denarios se ganaba un jornalero al mes. Y 100 aproximadamente los 3 mesecitos. Comparado a los 165,000 años que debía este hombre de trabajo, hermano. Eso equivalía a alguien a trabajar para ganarse ese dinero, para tener ese dinero en su vida. Era mucho. Hay en nuestra naturaleza corrompida una perversa inclinación a ser restringidos en hacer el bien y a pensar que cumplimos sobradamente con nuestros deberes cristianos, especialmente con respecto a perdonar a los demás y olvidar así cuánto nos ha perdonado Dios. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Jóvenes, hermanos, usted que me escucha, niño, adulto, ¿cuánto nos ha perdonado? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto, hermano? Es incalculable, hermano. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Qué difícil resulta entonces a los hombres perdonar. Decimos a veces, lo perdono, pero ¿qué? No olvido, dice la gente del mundo. No, yo lo perdono, pero hay un perdón que no está dispuesto a olvidar. Y ese es un perdón que no es verdadero. En cambio, qué consuelo tan grande es saber que nuestro Dios y Padre, que en realidad no puede olvidar porque lo tiene todo presente. Escuchen, Dios no puede olvidar porque lo tiene todo presente. Pero escuchen, entre paréntesis, abro paréntesis aquí. No tiene memoria porque la memoria es del pasado. Escuche. Para indicarnos la profundidad de su perdón, nos dice que perdona y olvidan nuestro, ¿qué, hermano? Pecado. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Quién, hermano? Dios. ¿Qué Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho, y tenemos que nosotros tener seguridad. Claro que sí. Dios jamás volverá a recordar lo que ya Él hizo, hermano. Lo hizo una vez y para siempre. También Él ha echado a sus espaldas todos nuestros pecados, como dice Isaías 38, 17. El versículo 17: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿A quién le agradó, hermano, librar nuestra vida del hoyo de dónde, hermano? De corrupción. El hoyo de donde estábamos, ¿no? Hoyo, un lodo cenagoso, el hoyo de donde nadie nos miraba. Dios nos miró, nos sacó, tuvo misericordia. Quizá es como cuando ha pasado en el camino que alguien puede caer, hermano, en un lodazal, puede caer en un lugar y ahí está solo esa persona, esperando que alguien pueda pasar, gritando auxilio, nadie le escucha, teniendo una esperanza que de pronto alguien le pueda dar la mano porque no puede salir de ese hueco. Pero cuando alguien pasa y siente que hay alguien que está pasando, personas, inmediatamente su voz se incrementa más pidiendo auxilio. Y cuando ve a aquella persona que a la luz de allá, de la distancia donde él está, pueda ver esa persona, hay alguna esperanza en esa persona y sus ojos puestos en esa persona, que pueda salir de ahí ese hoyo, de esa corrupción. Hermano, Dios hizo lo mismo, nos sacó de los cenagosos y puso nuestros pies sobre, ¿qué, hermano? Sobre peña. ¿Quién es la peña?
Cristo. También se nos dice que aleja de nosotros nuestras rebeliones, el Dios que perdona. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, fíjese, kilómetros, miles de kilómetros, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podríamos decir cuánto está lejos aquí en la tierra, polo norte al polo sur. ¿Usted se imagina los kilómetros que hay? Hizo alejar de nosotros, ¿qué, hermanos? Nuestras rebeliones. Cuando nos presentamos, mire, aquí hay un ejemplo. Cuando nos presentamos ante una persona a quien ofendimos o hemos ofendido, cuando usted se presenta con una persona, cuando usted va a una persona que ha ofendido, usted, ¿cómo se presenta? ¿Con qué cara? ¿Con qué rostro? Un poco avergonzado, ¿cierto? No le miramos tal vez a los ojos, miramos hacia abajo, le evadimos, nos avergonzamos, y eso es algo natural en el ser humano. Aunque tal vez nos haya perdonado y podamos sentir el perdón, y sí, pero también sabe con qué, cuando es con una persona temerosos de que se acuerde de que le ofendimos. Puede ser al papá, a la mamá, a la esposa. ¿Cuántas veces entre nosotros nos ofendemos y el hijo perdona al papá o el perdón del padre al hijo? Y el hijo se acerca al padre, ¿cierto? Y muchas veces se puede acercar de esa manera, avergonzado. Tal vez pensando en ¿qué? En que se acuerden. Y nosotros los seres humanos tenemos memoria, hermano, y nos acordamos de la ofensa muchas veces. Por eso nosotros, hermano, tenemos que, hermano, decirle a Dios: renueva nuestra mente, transforma nuestra mente, limpia nuestra mente. Pero también que tenemos que hacer lo nuestro propio con nuestro prójimo. Que ese perdón sea valedero, genuino, de todo corazón, como dice el versículo 35. Si ustedes no perdonan de todo corazón, que sea genuinamente, sinceramente, como yo lo he hecho, como yo lo he demostrado con ustedes, los he perdonado todo, la deuda grande. Sin embargo, cuando nos presentamos ante el trono de la gracia, vamos confiadamente. ¿Cómo usted, cuando va ante el trono de Dios, usted se presenta, hermano? Y Señor, te pido perdón por el pecado, Señor, de enero 2. Señor, allí tú recuerdas, Padre, Señor, es que todavía tengo como que la situación allí, y yo siento que usted no me ha perdonado, Dios. Sí, recuerdas ese momento ahí. Usted no va así. Usted va en el presente, usted va tal vez en el tiempo. Ya Él perdonó nuestro ¿qué? Hace un mes, hace 2 meses, hace 5 meses, hace un año, hace de que usted es cristiano. Dios te perdonó. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos los días del creyente puede acercarse confiadamente. Esa palabra confiadamente, que es en Hebreos 4:16, ese vocablo significa también libre y osadamente. Fíjese, confiadamente en el significado original dice libre y osadamente, hermano. Fíjese hasta dónde podemos nosotros estar acercándonos de esta manera, hermano, al trono de gracia, libre y osadamente, porque Él es Dios, porque Él no está para recordarnos los pecados ni echarnos en cara nada. Y hasta cuándo vas a cambiar, hasta cuándo vas a soltar esto, hasta cuándo. Quizá en la tierra aquí con nuestros padres muchas veces lo hemos vivido, pero hasta cuándo tengo que soportar lo mismo contigo. Ya te he dicho lo mismo 1000 veces. Hasta cuándo nuevamente en la misma situación, el mismo problema, ¿cierto? Y ay, mamá, usted la cantaleta y la misma situación. Y como que algunos paran bolas, como que algunos hacen caso, y otros como que quieren seguir en lo mismo. Así hay muchos hijos de Dios también, pero Dios no nos echa en cara. Dios no nos la saca a los guardados, los del pasado. Nada, Dios no hace eso con nosotros. Dios está dispuesto para perdonarnos el presente, lo de ayer. Si no hemos sido, por eso dice: confesemos, hermano. Tenemos a Él como nuestro abogado en los cielos de los cielos.
Porque un día se parará allí y ya no más como abogado, sino como juez de las naciones. Estaremos ante el tribunal de Cristo, claro, ya no para ser juzgados para condenación, sino para qué, hermano, las recompensas, lo que hicimos en Él. Si nuestra vida la sembramos y la edificamos en oro, plata, como dicen, piedras preciosas, o en cosas que no tienen valor. Por eso es necesario, hermano, crecer en Dios, estar allí. Y sabemos, y sabe por qué libre y osadamente, porque sabemos que Dios no se acuerda de lo mucho que le hemos ofendido, hermano. Dios no se acuerda. En cambio, si usted va aquí a lo terrenal a una persona que le ha ofendido y usted va con cara avergonzado y dice, este pronto se acuerda, sí. Pero usted a la semana usted vuelve y se la juega otra vez a la mamá, al papá, a la esposa, al esposo. ¿Qué hacemos allí en esos casos? Otra vez. Inmediatamente, ¿qué traemos en la memoria de aquella persona? La ofensa pasada. Y si la persona no ha podido perdonar de verdad, entonces se llena su corazón de amargura y le recrimina a usted no solo de la semana pasada, sino de los 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, hermano. Trae toda esa carga pesada porque no ha sido capaz de perdonar, y eso lo encontramos en la familia, en la persona que no tiene a Cristo, en la que no ha sido lavada, renovada, restaurada. Pero aquel que ha sido lavado, si nosotros, hermano, consideramos estas verdades de la palabra de Dios, créalo que si usted considera esto en la palabra de Dios, estas verdades, nos será cada vez más fácil perdonar a la iglesia, hasta que adquiramos el hábito de qué, hermano, del perdón. Si debe haber un hábito en el creyente todos los días, hermano, es el hábito del perdón. Todos los días estamos siendo ofendidos nosotros de alguna u otra manera, en palabra, en acción, en omisión. El que no me quiso hacer el favor nos ofende, nos hiere el corazón, nos molesta. Este me podía hacer el favor y porque no me hizo el favor nos ofende. El jefe no me hizo el favor, me ofende, me da rabia. Hoy ya lo he podido, ¿por qué al otro sí, por qué a mí no? Hacemos comparaciones en esta tierra. Solo quienes perdonan a sus prójimos pueden esperar el perdón de Dios, iglesia. Es lo que está diciendo la parábola. El que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón regenerado. Por eso, si usted me está escuchando esta noche, este momento, y usted sabe que no ha perdonado, que tiene amargura en su corazón, que tiene estas situaciones, necesita la sangre de Cristo, necesita ser lavado, necesita ir a la cruz de Cristo, necesita ser reconciliado, necesita ser lavado, perdonado, transformado. Y solo Cristo, solo Él puede hacer esto, nadie más. No hay otro Dios fuera de Él. Solo el que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, el que entregó su vida por usted y por mí, puede sanarnos, puede sanar nuestro corazón, puede limpiarnos y puede hacerte nueva criatura. Usted que me está escuchando, hermano, 3 son los aspectos que debemos considerar en la parábola. Si usted está tomando nota, 3 son los aspectos que debemos considerar en la palabra. Primero, la admirable clemencia del rey y señor con el siervo. Primero, la admirable clemencia del rey y señor con el siervo. ¿A cuál siervo? Al que le debía la enorme cantidad de 10,000 talentos. Esa enorme cantidad de 10,000 talentos, hermanos, si la aplicáramos esto al contexto de nuestro estado espiritual, veríamos lo siguiente. Usted puede colocar allí que cada pecado que cometamos es una deuda que contraemos con Dios. Cada vez que el creyente peca, no practicante del pecado, pero alguna, hermano, inmediatamente contraemos una deuda con Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios, hermano, que está en nosotros, vive en nosotros, nos ayuda, hermano, en esto. Y nos pone incómodo, aún porque hay veces pecamos contra Dios y no sabemos que pecamos contra Dios. Perdóneme aquí que me golpeé. Pero también dice que el que sabe hacer lo bueno, iglesia, y no lo hace, hermano, la escritura es así, está escrito.
Él nos conoce, le es contado por pecado. Por eso no nos reservemos que cuando hay que hacer lo bueno, como contaba hermano Manuel esta primeras horas de este servicio, no se negó a hacer lo bueno, lo que era bondadoso, agradable delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres. Quítese usted de su mente a hacer para que los hombres lo vean, para que la gente, la humanidad lo aplauda. Y la palabra de Dios dice que si haces algo con la derecha, que no lo sepa tu izquierda, o sea, la persona. Pero hermano, cuando esté allí el momento para sepamos que estamos en ese momento propicio para hacer lo bueno, no te retraigas. No te eches para atrás, no lo pienses, no razones. Haz lo bueno, hazlo inmediatamente, que eso es agradable delante de Dios. Y créalo que muchas veces que nos hemos retraído para hacer lo bueno y sabemos que teníamos que hacer lo bueno y nos echamos para atrás, no hacemos caso, no obedecemos, dejamos pasar el tiempo como que eso no, como que no es mucha importancia. Pero viene el Espíritu Santo de Dios y nos redarguye, dice: yo hubieras querido que hubieras hecho, yo estaba allí presente, quería ver tu actitud, quería ver tu acción, quiero enseñarte algo más, quiero que avances, quiero mostrar mi gloria en ti, quiero usarte más. Pero hay veces, hermanos, nos cerramos, nos resistimos, iglesia, nosotros como creyentes. De verdad hay una cuenta de esas deudas. El versículo 23 y el 24 lo dice del capítulo 18 que estamos leyendo. 2 Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, escuche la palabra, en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, es tanto la forma de Dios acercarse al ser humano, que hermano, que Él ha pasado, también en otros textos dice que Él pasó por alto, ¿qué? La ignorancia de estos tiempos, de los hombres. Y dice que reconciliando en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque Él murió, ¿por qué, hermano? Por todos, toda la humanidad, todos, toda, de tal manera, toda la humanidad, los que se consideran buenos y los que se consideran malos, los que se consideran justos e injustos, por todos los seres humanos murió. Por todos los que ya sabía que Él ya sabe cuántos seres humanos vamos a habitar la tierra. Él ya lo sabe en su omnisciencia. Él ya sabe por todo, hasta el ultimito, hasta el último momento de cada ser humano, el último que nazca aquí en la tierra, los últimos, Él lo sabe, por ese ultimito, sea niño o sea niña, porque no hay niñe, como el mundo nos lo quiere presentar. No tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la que reconciliación. Esa palabra reconciliación viene del vocablo griego katalaje, que indica en su origen una transacción. Escuche, transacción. ¿Sabe usted qué es una transacción, cierto? Un cambio o un intercambio. Y en ese contexto, intercambio de monedas. Pero usted, llevándolo al nivel de Dios, al reino de Dios, Dios fue quien propuso la transacción y ofreció el precio mediante el sacrificio del Calvario, hermano, Cristo. Él fue. ¿Cómo lo dice San Juan 10, 18? Dice Jesús: nadie me la quita. ¿Está hablando de qué? De la vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Punto. Y termina diciendo que este mandamiento recibí de mi Padre. Esta orden, Dios fue quien, hermano, propuso. Cristo fuera ¿qué? La propiciación, el sacrificio. Amén. En esa cruz.
ofreció el precio mediante el sacrificio del Calvario. El precio más alto, su sangre, su vida. Es Dios quien reconcilia al mundo entonces, hermano. No es el mundo el que se reconcilia con Dios. Porque no le tiene en cuenta sus transgresiones. Recuerde, sí, la paga del pecado es muerte. Mala vida, ¿de qué? De Dios es ¿qué? Vida eterna. Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de la redención lleva a cabo en el Calvario la justicia y la santidad. Y estas han quedado satisfechas. Ya no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia los hombres. Él lo hizo una vez y para siempre. El amor de Dios fue desbordado allí, hermano. A todos nos vio con amor eterno. Con ese amor nos perdonó, nos reconcilió, nos redimió del pecado, de la condenación eterna. Segunda carta a Corintios 5, 17 al 19. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces. ¿Con quién, hermano? Con todos, dice la traducción. Hermano, no hay acepción de personas. No hay tribu, no hay lengua, no hay de otro continente. Dios no hace excepción. Estos sí me gustaron, estos son más bonitos, estos son más lindos, estos son amarillitos, estos son mestizos, estos son más blanquitos, estos tienen los ojos azules, me gustan estos son más sinceros, estos son más buenos. Me gusta porque esta nación tiene menos dinero, como ve el mundo, es más pobre, entonces como ellos más pobres los voy a salvar a ellos. No, para todos por igual. El perdón. La deuda, o un subpunto C, dice: la deuda del pecado es una deuda muy grande, es una deuda infinita, impagable, pues es una injuria al Dios infinitamente santo, iglesia. Cuando ofendemos la santidad de Dios. La escritura dice que cuando el hombre peca ¿contra quién? Contra Dios. Ofendemos su santidad. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ofendemos la santidad de su Espíritu Santo en nosotros, que vive, que mora en nosotros. ¿Por qué dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios? Cuanto la injuria es cualquier expresión, escuche, acción o insulto que ofende, humilla o vulnera la dignidad, el honor y la reputación de una persona. ¿Ve usted hasta dónde llegamos nosotros los seres humanos y aún los creyentes en la misma presencia de Dios? Cuanto más noble es quien recibe la injuria, escuche. Cuanto más noble es quien recibe la injuria, si lo pudiéramos ver de esa manera aquí en la tierra, y más vil el que la hace, más cruel, más vil el que la hace, tanto mayor es la deuda. Por eso la cifra de 10,000 talentos no marca un límite. Uno diría, marca un límite. No marca un límite, sino que simboliza lo máximo, lo extremadamente, lo máximo. Es una deuda que ningún ser humano o meramente humano puede pagar por sí o por otro, iglesia. Salmos 49, versículos 6 y 9. Qué bueno cuando podemos encontrar así las escrituras
Y Dios nos habla, hermano. Los que confían en sus bienes, versículo 6, ¿cierto? Les dije Salmos. Los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ni no se logrará, ¿qué, hermano? No hay que dinero. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay forma de redimir, no hay forma. El único es quien, hermano, Cristo. En la versión latinoamericana dice: nadie puede en manera alguna, el versículo 7 y 8, redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. ¿Cuánto valía su alma? ¿Cuánto vale un alma, hermano? Alguna vez yo por ahí vi en un video, una obra de teatro, la subasta de un alma. Y qué buena obra. Creo que por ahí debe existir, pero así se llama, la subasta de un alma. ¿Cuánto vale un alma para Dios, hermano? Nosotros no nos lo imaginamos, porque Él solo dio su sangre y Él solo sabe el precio que pagó por cada alma, por la humanidad, por cada alma, iglesia. Él la pagó. Primera carta o primera epístola de Pedro 1, 18 y 19. Voy a terminar aquí y continuaré. Quiero que usted esté bien, hermano, afirmado, documentado y firme ahí, renovado, transformado en la palabra de Dios. Pero quiero que usted siga con hambre y con sed y allí esperando esta palabra. Vamos a terminar leyendo aquí primera epístola de Pedro. Y en la palabra de Dios para todos también dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, usted y yo, hermano, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la palabra de Dios para todos, la Biblia verde que nos enseñaron en esos tiempos, le llamamos la Biblia verde, dice palabra de Dios para todos, dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Nuestros padres, ¿no? Una vida ¿qué? Sin sentido, corrupta. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata. Pedro les está hablando a la iglesia: usted, su libertad, su deuda, su incalculable deuda, su precio grandísimo no fue pagado. Nada, ni el oro de todo el mundo, ni la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Cristo hizo por nosotros lo que ningún hermano o amigo podía hacer o pagar. Lo hizo por usted y por mí. Cristo hizo por nosotros lo que todas las riquezas del mundo juntas nunca podían ni jamás pudieron hacer. Amén. Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, gracias por el perdón, gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias porque aún podemos resbalar, errar, y aún cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos hacemos los locos, como que no es conmigo, y pecamos, Señor, aún en cosas pequeñas. Ayúdanos, Señor, a no ofenderte, Padre, porque ya fue mucho lo que usted hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. ¿Para qué más seguir aumentando más ofensa contra ti, Señor? Ayúdanos a perdonar a nuestro hermano de todo corazón. Ayúdanos, Señor, con nuestra lengua, con nuestras acciones, no ofender a nuestro hermano, no ofender a nuestro prójimo. Ayúdanos a ir con el espíritu correcto, Señor,
para perdonar. Y si hemos ofendido, pedir perdón. Y si nos han ofendido, perdonar, Señor. Porque esto es bueno, esto es agradable. Esto es una realidad, esto es, demuestra tu carácter en nosotros, Señor. Una conversión genuina, un hijo que ha creído en usted, Señor. Gracias por lavarnos de toda nuestra maldad, de nuestras iniquidades, de nuestros errores, nuestra falla, Señor. Perdónanos hoy, Señor, si tal vez hoy en este día, Señor, que en pensamientos tal vez muy rápidos, fugaces, alguna acción, Señor, aún a través de tu Espíritu Santo nos muestra, nos lleva al momento. Te pedimos perdón, Señor, hasta este momento. Te pedimos perdón hoy, en este día, esta mañana, esta tarde, al mediodía. Cualquier actitud, Señor. Ayúdanos, queremos, Señor, a pecar menos contra ti, Señor. Hacer lo que es bueno, agradable. Amarte más, Señor. A tener esto presente como lo dijo José, Señor, cuando aquella mujer le hablaba todos los días a su oído: acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Y él respondió: ¿cómo debe hacer yo con esto? El que ama mi alma. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Ese amor por nosotros, Señor, sin igual. Ese amor por mí, Señor. Que esto hoy sea una vida, una realidad. Por amor eterno con que nos amaste también, Señor. No ofenderte. Por ese amor. Gracias, Padre. Llévanos a nuestras casas con bendición.